ley vetada, un esfuerzo que se hizo desde la Asamblea, llegó hasta la Presidencia, pero fue vetada y está esperando nuevamente revisión y recomendaciones por parte de los expertos. Hablemos un poco de esta ley, sabemos que le has dado seguimiento. ¿Cuáles son tus consideraciones? Bien, en relación con la propuesta de ley, nosotros como gremio estuvimos, y de hecho el director del Blockchain Summit Latam también estuvo presente en las discusiones que se realizaron en la Asamblea, y uno de los elementos que nosotros propusimos en debate fue irnos a una mesa técnica porque ya habíamos identificado elementos que iban precisamente a garantizar que el proyecto de ley fuera vetado. ¿Por qué? En el proyecto de ley se encontraron digamos, artículos que reñían con otros artículos existentes en nuestra normativa vigente. Le daba funciones a entidades que ya tenían otras entidades. Entonces había un choque propiamente desde la perspectiva técnica y de la normativa como tal. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, el veto no se da solamente por temas de prevención de lavado de activos o que, como se mencionó, que carecía de elementos para prevenir el lavado de activos, porque ya entendemos que desde la práctica en materia tecnológica, si es trazable, es transparente y se puede dar con todos los actores. Sin embargo, desde la perspectiva, digamos, práctica en materia administrativa, entendemos también que las instituciones como tal tenían que adoptar sistemas tecnológicos para poderle hacer frente a las demandas y a las exigencias que precisamente nos piden los organismos internacionales. Por otra parte también identificamos que los periodos establecidos en esta propuesta de ley eran relativamente cortos para hacer todo el proceso administrativo que se requería para adaptar precisamente a las instituciones. Entonces fueron una serie de elementos que establecieron el veto propiamente del proyecto de ley, no porque se consolidara el dicho de que la propuesta de ley era innovadora pero necesitaba mayor fortaleza en cuanto a prevención de lavado de activos, porque tecnológicamente eso ya se puede hacer. Sin una ley yo puedo trazar quiénes son los actores y puedo dar con esos actores y judicializarlos, pero en materia normativa, pues cuando entendemos que hay procedimientos administrativos que se deben seguir, ya sí había, digamos, ciertos componentes que iban a garantizar que el proyecto de ley se vetara. ¿Cuáles serían esos puntos que tú resumirías que serían vitales para lograr un ecosistema sano para desarrollar este proyecto? Y también muéstrame si tienes alguna referencia o casos de éxitos a nivel de la región. Por ejemplo, algunas consideraciones para que el proyecto de ley sea sancionado en una instancia. Considero primero fortalecer las medidas de prevención del lavado de activos desde la perspectiva administrativa. Segundo, incentivar. En el proyecto de ley actual o el que fue vetado no había incentivos para atraer empresas pertenecientes a estas industrias. Entonces necesitamos incentivar para que estas industrias se posicionen o se establezcan en Panamá. Tercero, brindar certeza jurídica. Todavía hay elementos o zonas grises o limbos jurídicos que no garantizan que haya una certeza jurídica en la aplicación o en la parte administrativa propiamente. Y pues, aunque es un elemento que se está haciendo, todavía falta que en un proyecto de ley se fortalezca la parte educativa. Llevar entonces planes educativos relacionados con tecnologías, no solamente con blockchain, con otros tipos de tecnologías también, pero específicamente fortalecer el entorno educativo en materia digital. Los pasos que estamos dando en esa dirección. Bien, es interesante porque en tiempos de COVID, mientras la mayoría de las personas estaban encerradas en su casa sin percibir ingresos, las personas que estaban utilizando criptomonedas estaban percibiendo ingresos. Y algunos, pues no me gusta decirlo así, pero algunos pudieron tener cierta cantidad de ingresos que hoy pueden ser considerados como millonarios. Entonces vemos que desde la perspectiva tecnológica, sin una dependencia legal o administrativa, la tecnología le agrega valor al usuario, le agrega valor al ciudadano, sin depender precisamente de regulaciones en materia laboral. Les permite generar sus propios ingresos.
Luego que ahora que estamos saliendo de pandemia, la realidad es completamente distinta a muchas personas que comenzaron a percibir sus propios ingresos a través de criptomonedas y que continúan percibiendo sus ingresos, mientras que las personas que no han estado en capacitación constante sobre tecnologías han tenido cierta, digamos, limitación en cuanto a la percepción de ingresos propiamente. Entonces, creo que en este momento se requiere una coordinación entre entidades públicas, privadas, y ciudadanía también, para garantizar de que las personas que de repente han quedado un poco más atrás o rezagadas tengan una posibilidad acelerada de adquirir o de obtener algún tipo de ingreso mediante alguna práctica relacionada con la tecnología o a través de empresas de esta industria que se establezcan en Panamá y que generen entonces empleos locales. Un poco pues de Panamá como mercado en estos momentos, qué tan atractivo y qué tan efectivo es ese acercamiento que están teniendo con los clientes en Panamá. Bien, Panamá como mercado es bastante interesante desde la perspectiva turismo, porque hay un fuerte componente de personas que vienen de otras latitudes europeas, por ejemplo, que quieren realizar sus compras en Panamá, pero una de las carencias o digamos de las limitantes que tienen estas personas es que al momento de realizar transacciones con tarjetas, tienen que pagar conversión de monedas, por ejemplo del euro a dólar, y además comisiones bancarias. Cuando van a verificar su balance precisamente financiero, tienen pues altas comisiones por transferencias de compras locales. Entonces, en ese sentido, lo que se ha identificado es que a los turistas, especialmente de otras regiones donde hay otro tipo de moneda, prefieren utilizar criptomonedas en Panamá para el pago local, precisamente de compras de bienes y servicios en comercios panameños. Realmente como temor hacia la innovación, pues es algo completamente natural del ser humano, tenerle miedo a lo que no conoce, y precisamente ahí está la clave. El desconocimiento es lo que causa el temor. Entonces, cuando hemos conversado precisamente con reguladores, ya hemos tenido sesión precisamente con personas de la Superintendencia de Bancos, donde hemos visto la capacidad tecnológica, donde se han identificado casos de uso que se pueden implementar en Panamá, ya disminuye un poquito la barrera del temor hacia lo desconocido y ya se van entonces relacionando. Te puedo, por ejemplo, poner un caso de una pregunta que me hicieron recientemente. Rodrigo, ¿cómo puedo utilizar o hacer que mi personal use criptomonedas? O por lo menos que las conozca. Yo, bueno, colócale un cajero en la oficina para que ellos puedan realizar transacciones, de manera que a través de la práctica las personas se familiaricen con las tecnologías. Entendemos que las criptomonedas como tal y los criptoactivos, la tecnología blockchain, es computación. Y tenemos que remontarnos un poco a la historia cuando vinieron las primeras computadoras, donde las personas de gobierno tenían un dispositivo enfrente y no se atrevían a tocarlo, porque les daba miedo. Entonces, en la práctica, en la marcha, hemos visto cómo el proceso de conocimiento va entonces disminuyendo el temor propiamente hacia la innovación. Esto del temor también es particular porque genera entonces justificaciones que desde la perspectiva sociológica podemos mencionar, por ejemplo, el lavado de activos o, por ejemplo, los riesgos que pueden existir sobre la tecnología. Sin embargo, vuelvo al principio, el conocimiento disminuye el temor y elimina entonces la justificación cuando entendemos que la tecnología blockchain lo que facilita es la transparencia y la trazabilidad de todo proceso transaccional que ocurre dentro de una red. Por lo tanto, si queremos entonces trabajar en función de transparencia internacional, pues implementemos blockchain para todos los procesos y podemos entonces identificar quiénes son los actores, quién es el beneficiario final, como legalmente se le conoce, y de esta manera creo que tendríamos muchísimo que aportar al mercado internacional desde la perspectiva financiera, sobre todo en temas GAFI. Antes de pandemia, hablábamos de que la cultura digital en Panamá era baja. Sin embargo, post pandemia hemos identificado que las personas obligadamente han tenido que migrar a plataformas digitales. Por ejemplo, el caso de plataformas de streaming o plataformas de clases en línea, tipo Zoom, tipo Google Meets, tipo Teams. Antes no se veía tanto que las personas utilizaran herramientas de esta naturaleza para comunicarse. Hoy hasta los medios de comunicación realizan ya entrevistas vía alguna de estas plataformas. Entonces, lo que vimos es que la pandemia de algún modo aceleró el proceso de transformación cultural en materia digital,
Y muchas personas ya son más conscientes. Ahora, de aquí al próximo paso es trabajar sobre temas de ciberseguridad, trabajar entonces sobre temas de dinero electrónico, que es propiamente lo que se refieren las criptomonedas. Y en Panamá pues sí se han dado casos relacionados con casos de desarrollo, no puedo llamarlo casos de éxito porque están en desarrollo todavía, de cómo se está utilizando estas tecnologías para precisamente garantizar fidelidad en materia jurídica de documentos digitales o trazabilidad alimentaria. Entonces, ha crecido, las personas son más conscientes, falta entonces reforzar esa conciencia ya a través de capacitaciones propiamente técnicas.